esta presentación que tiene que ver con todo lo referente al programa IMEX y a la certificación en materia de IVA y IEPS. Y pues cualquier duda o pregunta que tuvieran, por favor, con todo gusto pueden apuntarlo en el chat o incluso si es posible y se pueda aperturar su micrófono, adelante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con esta presentación que tiene que ver con un programa y una certificación que la verdad pues todo pinta a que pues la autoridad no tiene mucho interés de autorizar nuevos registros. Vamos a ver ahorita las cantidades de programas que se han estado autorizando en los últimos 2 años particularmente y todas las reformas que ha publicado el gobierno desde la ley aduanera, el reglamento, las reglas, etcétera, y donde la autoridad podemos identificar que pues básicamente lo que está buscando pues es que estos esquemas de beneficios administrativos y fiscales pues se vayan reduciendo pues por algunos que han incurrido en malas prácticas, desafortunadamente, ¿de acuerdo? El objetivo es platicar sobre estos programas, sus beneficios, sus modalidades, cómo se puede vincular con otro particularmente que se llama PROSEC, un permiso que se llama regla octava, la certificación en IVA y IEPS, y todo ello en búsqueda de obtener la mayor cantidad de beneficios administrativos y fiscales. Vamos a encontrar de manera particular todo lo referente a plazos, mercancías sensibles, claves de pedimento, operaciones virtuales, esquema de submaquila o submanufactura, mermas, desperdicios y 4 tratados muy específicos que tienen una gran relevancia con estos programas, que es el TEMEC, la Unión Europea, AELC y el Reino Unido. Todos estos 4 van a tener un impacto fiscal en la operación del día a día, ¿ok? Entonces, bueno, nos vamos a enfocar en todo esto y pues por último, ¿verdad? Lo triste que es el procedimiento de suspensión, de cancelación y las infracciones y sanciones más comunes. Del 2023 hasta el 2026 vamos a mostrar cómo la autoridad ha estado cambiando incluso el discurso, las formas respecto a lo que busca fiscalizar y recaudar en diversos temas. Evidentemente se incluye la parte de comercio exterior y de manera puntual a estos 2 registros que me refería, IMEX y certificación. Si se dan cuenta aquí en un extracto del programa de fiscalización del 2023, pongo aquí en un recuadro en rojo cómo la autoridad dice que se enfocaría, imagínense, 2023, principalmente en importaciones temporales, obviamente, entre otras cosas. El tema de verificación del cumplimiento de SIVA y EPS, tratados, subvaluación, devoluciones, importaciones temporales. Y bueno, pues en ese mismo año, vean aquí en pantalla cómo la autoridad identifica a través de una gráfica, nos muestra en una gráfica de la cantidad de visitas que empezó a realizar la autoridad SAT a las empresas certificadas, que en ese momento habría alrededor de 3.600, 3.700. Su objetivo del SAT es visitar a todas. Y durante ese primer semestre del 2023, informó que de estas empresas visitadas, 513, de esas 513, 75% perdieron el registro. El otro 25% alcanzaron a desvirtuar las observaciones y mantuvieron su certificación. La razón por la cual estas empresas pierden estos registros es muy común, lo que ven aquí en pantalla, y de hecho lo acaba de publicar la autoridad, ahora mismo se los voy a mostrar. El tema de la infraestructura, maquinaria, equipo, que estén perfectamente identificados. Desafortunadamente es un problema muy recurrente para empresas que tienen estos programas, que nos establece que tenemos la obligación en las visitas de probar que todo el material que esté importado o que esté en las instalaciones de la empresa estén debidamente identificados con números de serie, parte, marca, modelo. ¿Qué suele pasar? Que esas máquinas moldes se prestan, se rentan, se envían a otros, tenemos de clientes, no existen contratos, están vencidos, etcétera. Cambian placas,
Y también la autoridad ha identificado que con equipos auxiliares como montacargas, como racks, como patines, como grúas, es comúnmente que la empresa no los cuente, no cuente con ellos. Entonces ahí se está centrando mucho esta situación. Entonces, señores, es fundamental que identifiquemos que todos los activos, maquinaria, equipo y equipo complementario esté bien documentado. Dos, porcentajes de retorno. Esto ha existido desde el 2015. Toda empresa que importa temporalmente, por ejemplo, con SIVA, está obligada a retornar de todo lo importado en un año al menos el 60% de eso importado. Es decir, que si yo de enero a diciembre importé 100 pesos en materia prima, no contempla activos, importé 100 pesos de materia prima, ¿cuánto debo de retornar en ese mismo ejercicio? 60 pesos al menos, el 60%. Pero desde el año pasado, 2025, nos exige retornar el 80% si el material del que estamos hablando se denomina sensible. Y aquí me adelanto con algo que vamos a ver en una parte de la presentación. Dentro del programa IMEX, no sé si ubican que existen dos anexos, el uno y el 2. En el uno voy a localizar mercancías que está prohibida la importación temporal. No se puede. Ropa usada, neumáticos, alcohol y ahora se incorporaron algunas prendas, algunos textiles y calzado. Eso no se puede importar. Pero lo que encuentro en el anexo 2 es mercancía regulada, lo que requiere ampliaciones por parte de la Secretaría de Economía, lo que llamamos mercancía sensible. ¿Y qué es sensible para IMEX? Siderúrgico, aluminio, azúcar, tabaco, cobre, ¿de acuerdo? Eso es sensible. Entonces, para efectos de una empresa, SIVA, IEPS, que importe sensibles, tiene que demostrar el retorno no del 60, sino del 80%. Entonces, imagínate. Vamos a comentar más adelante temas de pago de derechos, falta de reportes por ser SIVA y IEPS. Recuerden que tengo que presentar reportes al SAT, que es una cuenta T, anexo 30, ya sea mensual o ya sea bimestral, al portal del SAT. Y esto se reporta para efectos de descargar o de ir bajando el crédito que le debo, el préstamo que me hizo porque me certifiqué. Y ha sucedido que por alguna situación no presento todos los destinos aduaneros, me faltó presentar reportes de F4, de cambios de régimen, regularización, retornos. Y algo bien importante, ve la última viñeta. Las visitas que hace la autoridad, dependiendo de dónde estemos localizados, si estamos en el centro del país, Ciudad de México, Puebla, San Luis, incluso Guanajuato, Querétaro, Michoacán, la autoridad que visita se encuentra ubicada en Ciudad de México. Entonces es muy común que la autoridad a través de buzón tributario ahora nos notifique una visita para mañana a las 8 de la mañana. Son visitas express, son muy rápidas, entonces nos da muy poco tiempo de margen de maniobra para pues resolver algún problema que tenemos en planta. No así pasa empresas ubicadas en la frontera, que pues son la gran mayoría, ahora las vamos a ver, pero ahí sí suele pasar que nos llegan a dar hasta una semana previo, ¿verdad? Me avisan una semana de anticipación que estará en la siguiente semana. Entonces ahí tengo mucho más margen de maniobra. Entonces, señores, tengan mucho cuidado en eso y vamos a comentar en una parte de la presentación las CTMs. En la parte de CTMs vamos a comentar algo muy importante que tiene que ver con los números de parte. Entonces, ojo, por todo esto que ven en pantalla, es muy común que la empresa certificada pierda su registro, ¿ok? Y entonces esto es muy relevante para el gobierno, ¿por qué? Porque de las empresas que quedan certificadas son alrededor de 3.100, lo vamos a ver, y esas empresas, una vez que pierden el registro, pues en primer punto empiezan a pagar IVA. Ya el crédito ya no es aplicable, entonces empiezan a pagar IVA. Dos, todo el IVA que yo le deba, según mi estado de cuenta, que es el anexo 30, se lo tengo que pagar en un plazo de 60 días naturales. 3.
Se me puede restringir, dependiendo la causal, ahí sí depende mucho, hasta en 2 años no volver a certificarme. Entonces es algo muy delicado. Durante 2 años estaré pagando contribuciones, en este caso IVA o IEPS. Entonces es algo muy redituable para el gobierno. Reitero, pierdo las IVA, empiezo a pagar. Dos, me van a cobrar todo el IVA que le deba. Tres, no voy a poder certificarme hasta en 2 años. Entonces imagínate, todo eso es flujo, todo eso es dinero para el gobierno. Bueno, algo importante también. En el 2024, la autoridad, dentro de su plan maestro de fiscalización, ojo, 2024, también contempló, vean, nada más que aquí ya cambian las palabras, dice incumplimiento a programas IMEX, importación temporal. Ojo, dice el SAT, vamos a cancelar los registros de las IMEX y de las IVAs por incumplimiento. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo de un oficio de economía, partiendo que el IMEX es un programa que otorga economía, ¿correcto? Después del IMEX puedo buscar la certificación de IVA-IEPS, que es un registro que me da el SAT. Entonces hago un trámite inicial que es economía IMEX, después puedo gestionar la certificación ante el SAT. Bueno, como parte de tus obligaciones por ser IMEX, tenemos que presentar de manera mensual un reporte al INEGI. Primeros 20 días naturales del mes posterior. Ahora que estamos en marzo, tengo a más tardar el día 20 de marzo para informar lo de febrero. Bueno, pues hay empresas que no cumplen en plazo, se les van las fechas, tienen meses desfasados. Estamos en marzo y apenas vas a presentar diciembre. Entonces, INEGI, esto se presenta a través de internet, ¿verdad? INEGI ya tiene una lista negra de las IMEX y le dice a la Secretaría de Economía, oye, estas empresas no están cumpliendo. Tienen meses desfasados, presentan en el día 25. Y Economía ha hecho llegar oficios como el que ves en pantalla a la IMEX diciéndole, INEGI me informó que no estás al día. Ojo, ¿te puedo cancelar el IMEX? Imagínate, cancelar el IMEX por un mugroso reporte INEGI. O sea, es increíble. Le andan buscando a todo. Entonces tengan cuidado. Si somos omisos en reportes INEGI, por favor, preséntenlo antes de los primeros 20 días de forma mensual. ¿Ok? En 2024, como les comentaba, pues ya cambian la palabra y ahora dicen incumplimientos. ¿Ok? Bueno, los ingresos del gobierno han ido en aumento año con año, con pandemia, sin pandemia, con recesión, con inflación. La verdad es que son muy buenos para recaudar, evidentemente ya en este sexenio y en el anterior, pero sobre todo antes de estos, pues ya había un trabajo de volver casi todo electrónico, digital, y esto le facilita la vida al gobierno para fiscalizar. Eso es un hecho. Bueno, 2025. Ojo en 2025. Lo que aparece en unos recuadros en rojo son los objetivos operativos que buscó el SAT para recaudar. Vean la palabra abusos. Dice abusos en la certificación. En 2023 era, pues vamos a verificar el cumplimiento. Luego, en el 2024 hay empresas incumplidas. Y luego en el 25 es, hay empresas abusando de estos registros. Vean cómo cambia el discurso. Y todo lo demás que ven ahí, indebidas aplicaciones de tasas ceros, no retorno de importaciones temporales, retenciones de IVA, aplica mucho en virtuales, lo vamos a ver, permisos de importación, reglas octavas, fracciones arancelarias mal determinadas, errores en pedimentos que IMEX y SIVA, todo esto es detalle que el identificador, que el complemento, que o sea, la verdad es que está muy, muy sobreregulado. Entonces, si estamos en una IMEX, si estamos en una empresa certificada, la carga administrativa es enorme y el cuidado en el detalle se amplía. Entonces, todo esto que está en rojo, señores, en 2025 el gobierno dijo, vamos sobre esas. ¿Qué pasa en 2026, en el ejercicio en el que estamos? Bueno, viene aquí los esquemas de fiscalización de manera general, ¿ok? Pero me voy a enfocar a esta.
Dice, vamos a establecer criterios específicos en la programación de auditorías y se va a garantizar la misma aplicación de criterios en cualquier oficina. En procedimientos de fiscalización, vean, específicamente de certificaciones, autorizaciones de comercio exterior. Obviamente también habla de regulaciones, de permisos, pero aquí está el IMEX, aquí está la CIVA, ¿eh? Entonces se supone que van a manejar los mismos criterios y tristemente lo comúnmente que nos ha tocado es falta de retornos. No puedo demostrar el retorno. El anexo 24 es una cruz que tienen todas las IMEX. Me refiero al control de inventarios. Es raro que una empresa confíe en su sistema por cambios de personal, cambios de proveedor. La verdad es que es un tema complejo. Y bueno, en febrero de este año se publica este documento donde hace referencia a cuáles han sido, ojo, las principales irregularidades para las empresas certificadas. Ahí está el cumplimiento del 60 al 80%, lo del control de inventarios, mercancías vencidas, no localizadas, domicilios no actualizados o que hagas operaciones con EFOS. Actualización para entrar al anexo 24, ahorita lo vamos a ver. Tú sabes que desde octubre del 2024 el SAT nos obligó a más tardar noviembre del 2024 a darles acceso a mi anexo 24, un usuario y una contraseña, y pues ahora el SAT dice, pues no puedo entrar. Entonces la verdad es que es algo también interesante el apartado C del anexo 24. Pero ojo con la primera, señores. Esta primera viñeta es algo que muchas empresas no han cumplido al día de hoy. Por ahí a nosotros nos llegó la información que el SAT identifica a más de 1,500 empresas que no presentaron este aviso de fracciones de la regla 721. Entonces, si alguien de aquí está certificado y no ha presentado el aviso, pues lo más probable es que te requieran y que te suspendan. Pues tengan cuidado, aviso de fracciones de SIVA es una obligación desde finales del 2024. Entonces, muchos no lo han presentado después de un año. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado ahí. Ahora, en el Plan México del año pasado, del 2025, se había mencionado por parte del gobierno federal que se iba a publicar, hablando de IMEX, un IMEX 4.0. Ese IMEX 4.0 tenía como objetivo consolidar el trámite de IMEX y de SIVA con un nuevo programa que se llama IMEX 4.0. Y esto lo iba a administrar Economía. La verdad es que sonaba increíble, porque imagínate, hoy gestionar un IMEX ante Economía es una lata. Plazo legal son 15 días para emitir resolución. Tenemos casos de 100 días y no te resuelven. Y por otro lado, la SIVA, que es SAT, dijimos hace un rato, el plazo de respuesta que tiene la autoridad son 60 días hábiles. A diferencia del IMEX, en la SIVA, el SAT sí tiene que visitar a la empresa. Y por lo general, en un 100% de los casos, existen requerimientos. Entonces, si hay un requerimiento, yo contesto y la autoridad cuenta otros 60 días hábiles para resolver. Entonces, ya ahí estamos hablando mínimo de 130 días hábiles para que la autoridad resuelva. Entonces, por un lado, tengo el IMEX, que me lo deberían dar en 15 días, y la SIVA en 60. Pero, pues en la práctica, este de IMEX se podrá ir al doble, 30 días hábiles, y este en 120 días hábiles. ¿Cuál está siendo hoy mismo la traba? El IMEX, porque para obtener el IMEX, Economía se ha demorado demasiado, no contesta y la verdad es un problemón. Entonces, si no consigo el IMEX, pues no puedo llegar a la SIVA. Entonces, cuando el gobierno federal publica esto, sonaba bastante interesante. Sin embargo, creo que fue también pues una improvisación. No analizaron a detalle lo que implicaba, porque el IMEX, si recordarán, con la pandemia y con la austeridad republicana que se empezó a implementar desde el 2018, se acuerdan que hubo muchos despidos de personal, primero del SAT y después de Economía. Entonces, a esas personas que despidieron de Economía, ¿qué sucede? No sé, alguien prendió su micrófono. Listo, gracias. Les comentaba
que esos despidos que se llevaron a cabo por personal de economía en 2019, pues generó que para el trámite se tuviera que pagar a un corredor público para que emitiera una fe de hechos. Entonces ya la visita de economía desapareció por unos años y no había de otra más que pagarle a un corredor ahora para que haga una visita de inspección y emita una fe de hechos. Entonces yo creo que ahí es en donde se toparon con un gran problema, porque hay menos personal de economía. Muchas delegaciones no tienen ni luz ni internet. ¿Quién iba a hacer las visitas? Porque para IMEX no hay visita, pero hay fe de hechos. Para el SAT certificación sí hay visita. Y entonces, si este trámite se lo otorgaría a esa economía, pero ¿con qué recursos? Bueno, el chiste es que esto se iba a publicar en febrero, vean la fecha, del 24 al 28 de febrero, pero del 2025. Estamos un año después y evidentemente no se ha publicado nada. Veremos cómo queda, pero sí está siendo un verdadero problema esta situación. ¿Ok? Eh, no sé si hasta aquí vayamos bien. Cualquier duda, por favor, háganla. Bueno, también otro problema. Dentro del Plan México, el gobierno federal se había comprometido a resolver este embudo que está pasando en economía con trámites que están relacionados con el PROSEC, que se llaman reglas octavas. Y pues una IMEX comúnmente tiene IMEX que fabrica, tiene PROSEC, tiene reglas octavas y está certificado. Es el mundo ideal. Todos estos cuatro registros o programas o autorizaciones me dan grandes beneficios fiscales y administrativos, pero las reglas octavas, como lo vamos a ver, pues se han estado negando desde el 2024 si el material es sensible para IMEX. Ya dije que es sensible, siderúrgico, aluminio, tal. Entonces ya también ese es un problema que según se iba a resolver en los primeros 100 días de gobierno, que ya pasaron y nomás no sale nada. También un trámite que la verdad es un problema, que son los famosos avisos automáticos para productos siderúrgicos. Si alguien está aquí y gestiona esto, no me dejarán mentir, es un problema. Hoy me lo autorizan, mañana no. En lugar de resolverlo en 2 días, se autoriza en 20, o se resuelve, mejor dicho, y lo vuelves a ingresar y ahora sí te lo autorizan. De verdad, es absurdo lo que estamos viviendo en estos temas de trámites ante la Secretaría de Economía. Ojalá mejore en ese sentido. Bueno, esto se había comprometido el gobierno a resolverlo en este plazo, no sucedió, sigue igual o hasta peor. Bueno, la cantidad de IMEX que vemos en pantalla la podemos descargar del portal del SNICE. Ahí vamos a encontrar la lista de estas empresas. Dice una compañera, dice Ale, sí, la verdad, Ale, hay una falta de seguridad jurídica, falta de legalidad. Desafortunadamente, sí, la corrupción se ha incrementado tristemente en una autoridad donde a mí nunca me había tocado en los 22 años que llevo en esto. Y pues sí es muy frustrante. Y no sé ahí, Ale, si tú has intentado gestionar el RIPS, pero el RIPS para avisos automáticos es una gran opción porque es una especie de aviso anual y se acaban de modificar las reglas en febrero para permitir una ampliación. Si podemos gestionar un RIPS, mejor que estar haciendo la gestión de un aviso por embarque. Pero bueno, pues sí, tristemente. Y para IMEX pasa lo mismo, desafortunadamente. Y bueno, la estadística no miente. Vean la cantidad de IMEX a febrero, finales de febrero de este año. 5,972 divididas, lo vamos a ver ahora, por 5 modalidades. Evidentemente, la que más cantidad tiene es la industrial, la que procesa, la que ensambla, la que transforma. Pero también la segunda es la de servicios. 973 IMEX de servicios que pueden comercializar, que pueden etiquetar, que pueden bordar, planchar, hacer kits, etcétera. Pero vean la cantidad de IMEX que se otorgaron en 2025. No llegaron ni a las 100 cuando la estadística, y tú lo puedes revisar ahí, la estadística año con año, en promedio, se autorizaban 210 empresas por año. Bueno, no se llegó ni a 100. Entonces, la verdad es que es algo muy grave. Otra vez, falta de personal, la austeridad republicana, etcétera, corrupción, y pues sí, la cantidad de IMEX es
ridícula cuando se supone con el nearshoring, que ya nadie habla de él, ¿verdad? Que con el nearshoring íbamos a crecer, bla, 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 que Tesla en Nuevo León, pues ya nadie habla de eso. Y bueno, pues era la idea facilitar, ¿no? Todos los trámites, la burocracia, y pues tristemente creo que entre más trámites, más burocracia habrá, pero bueno. La mayor cantidad de IMEX, como lo ven en esta tabla, pues evidentemente está en la frontera norte del país, ¿de acuerdo? Lo que es Baja California, Nuevo León, Chihuahua, incluso Jalisco, es donde está la mayor cantidad de IMEX del país. Bueno, la legislación aplicable. Bueno, ¿por qué este curso? Y es algo muy recurrente, a pesar de que el nicho es muy pequeño, hablando, vamos a poner 6,000 IMEX, o sea, 6,000 IMEX en el país es nada. ¿Están de acuerdo? Es una cantidad muy pequeña, pero aquellos que estudian comercio, negocios, logística, no sé, la verdad es que el IMEX es muy especializado, es muy particular. Yo puedo saber de comercio, de logística, puedo internar, puedo extraer mercancías, pero nunca he estado en una IMEX. Bueno, es que el IMEX tiene, es punto y aparte. Y además dentro del IMEX hay precisiones o hay cosas muy particulares dependiendo del sector productivo. Por ejemplo, si yo soy una empresa del sector automotor, va a haber unas condiciones muy distintas si le vendo a una armadora, si soy una Tier 1. Ahí voy a conocer otro esquema que se llama CTM. Entonces, dependiendo el sector también va a cambiar. Y luego si mi IMEX es certificado, pues peor, porque hay hay más regulación, más requisitos. Entonces, la verdad es que hablar de IMEX es que estamos hablando de una persona especializada, más técnica, y esto la verdad es que encontrarlo en el mercado laboral cada vez se hace más difícil. ¿Por qué es tan complejo? Porque hay mucha legislación. Véanlo en pantalla. No solo es la ley aduanera, la ley de comercio, que son los pilares, ¿no? De lo que vemos día a día. Pues no, pues las reglas de economía, pues no, pues las reglas del SAT, no, pues que sus anexos, la ley del IVA, la ley del IEPS, el código fiscal, la LIGIE, miscelánea fiscal, ¿eh? Miscelánea fiscal es bien importante, sobre todo en virtuales lo vamos a ver. Cuatro tratados que les había mencionado, preguntas frecuentes, oficios, circulares, criterios. Es un mundo de información para poder medianamente operar bien el programa IMEX. Entonces, la verdad es que esto es lo que lo hace bastante complejo. Ahora, el IMEX es un programa que viene arrastrándose desde los noventas. Probablemente muchos de los que estamos aquí o de los que están aquí, mejor dicho, eh, debe de ser muy, pues puede ser que ni siquiera les haya tocado un esquema de Pitex o Maquila. Dice Vero, deben cumplir todos los requisitos. No, ese no es el problema, Vero. Aquella empresa que lo gestiona día con día, créeme que lo cumple. Lo que pasa es que la autoridad tiene criterios absurdos y ridículos para rechazar un trámite cuando evidentemente la empresa cumplió. Y reducir el plazo de respuesta, eso no existe. O sea, la autoridad, la verdad es que cero legalidad. Tristemente, aunque lo hagas perfecto, tenemos clientes, nosotros gestionamos diario avisos automáticos, hoy te lo autorizan, mañana no. La verdad es que eso de hacerlo bien completo, eso no existe. Bueno, les comentaba del IMEX, que el IMEX tiene como antecedente dos registros anteriores que son Pitex y Maquila. Esos dos registros les comentaba, puede ser que muchos de aquí pues ni siquiera habían nacido, se creó en los noventas. Y el programa Pitex, a diferencia de Maquila, incluso se autorizaba a personas físicas. La Maquila no. ¿Ok? Entonces, muy importante lo siguiente. En 2006, o sea, ve la fecha, 2006, o sea, hace 20 años, ya llevamos casi, pues sí, ¿verdad? 2006 llevamos 20 años. Ya llevamos 20 años con el programa IMEX. ¿Qué pasó? Si de por sí era complicado, ahora imagínate cuando es complicado, cuando teníamos dos, un Pitex y un Maquila, y la diferencia radicaba en esencia es que la Maquila no era dueña de los materiales, brinda un servicio de fabricación, de elaboración, de transformación, está realizando una actividad de vender mano de obra. Mientras que la Pitex sí vendía productos, importaba bienes de su propiedad y facturaba productos. Entonces la Pitex compraba, vendía productos.
¿Qué pasaba con la maquila? Importaba consignación bajo un contrato de maquila, no compraba, fabricaba y vendía su mano de obra. Te cobro $2 por pantalón fabricado. Eso era la maquila. Y tenían algunas modalidades un poco diferentes. Bueno, ¿qué decidieron en 2006? El decreto PITEX se abroga. Adiós, se elimina. Y el decreto Maquila cambia de nombre a IMEX. Entonces, las IMEX desde el 2006, si yo ya tenía Pitex o Maquila, ¿correcto? Son empresas que antes eran Pitex, que antes eran maquiladoras. Entonces, cuando tú veas un número de programa IMEX, que ahorita se los voy a mostrar, que empieza con 2006, puede ser que la gran mayoría de esas, eso es un hecho, ya eran Pitex o Maquila, ¿ok? Porque ve la fecha en que se publicó el decreto IMEX, fue en 2006, pero noviembre. Entonces, si hay uno que otro caso de empresas que obtuvieron su programa en 2006, pero casi todas eran Pitex o eran maquiladoras anteriormente. Entonces, reitero, el programa IMEX es el programa maquila de toda la vida, solo que le cambiaron de nombre. El que sí se eliminó fue el programa Pitex. ¿Ok? Bueno, cuando se publica, que fue en 2006, si te das cuenta, ya tiene 12 modificaciones que tiene que ver básicamente con fracciones. Básicamente con fracciones, porque obviamente si cambia la ligie, y ya llevamos 20 años con esto, dijimos que hay dos anexos y ahí encontramos fracciones, ahí encontramos mercancías. Por consiguiente, ¿qué dice la autoridad? Bueno, si cambio las fracciones, puede ser que tenga que cambiar los anexos. Por eso ves muchas actualizaciones de fracciones. En 2016, hace 10 años, sí hubo nuevas obligaciones, obviamente pues vienen en la presentación, pero de ahí en fuera casi todo es actualización de fracciones. Ahora, el nombre, lo que significa el acrónimo, es muy importante. Hace referencia a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Vean, maquiladora, lo que habíamos dicho, vende servicios, vende manos de obra. ¿Qué es la manufacturera? Lo que era Pitex. Compraba y vendía productos. ¿Ok? Entonces, dentro del decreto IMEX está contemplado ambos, incluidos los servicios que ahora vamos a mencionar. Bueno, punto fundamental. El régimen aduanero. Esto de verdad es indispensable que lo identifiquemos bien porque nos puede impactar en un mal llenado de pedimento. Recuerda, régimen aduanero. De hecho, se acaba de incluir en la reforma ley aduanera del año pasado la definición de lo que es un régimen aduanero, ¿correcto? El destino de las mercancías, ¿no? Bueno, dentro del artículo 90 encontramos los 6 regímenes que existen. Definitivo, temporal, depósito, tránsito, tal, ¿no? Bueno, dentro de esos regímenes también vamos a encontrar de manera específica el temporal, ¿no? Y en el temporal se va a dividir en dos, en importación temporal y en exportación temporal. Me voy al de importación temporal. En el de importación temporal se subdivide en otros dos. Importo en temporal para retornar al extranjero en la misma condición en que lo traje a México. Oye, entonces, ¿para qué diablos lo traes y después lo vas a sacar en la misma condición? Ah, porque es para una feria, para filmar una película, para un evento como la Copa del Mundo, para la Fórmula 1, tal. Ah, ok, entonces importo en temporal y retorno. Oye, ¿y en dónde están los plazos, los supuestos? Artículo 106 ley aduanera. Ojo, importación temporal para retornar en la misma condición, en el mismo estado. Hasta aquí vamos bien. Ahora, existe la otra importación temporal. ¿Cuál es esa otra importación temporal? 108 de la ley. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Importación temporal para elaborar, transformar o reparar. Y para poder hacer esto, ojo, ¿qué necesito?
Programa IMEX. Si yo quiero importar temporalmente para elaborar, transformar o reparar, ¿qué necesito? Programa IMEX. Entonces, si una empresa dice, oye, yo quiero importar temporalmente una turbina de avión, mi objetivo, mi razón de negocio será repararlas y sacarlas. Necesitas IMEX. Quiero importar temporalmente para fabricar autopartes. Necesitas IMEX. No existe otra opción porque el 106 es para retornar en la misma condición, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, régimen aplicable es el temporal, pero para elaborar, transformar o reparar. Siguiente concepto fundamental, programas de diferimiento de aranceles. Ojo, ¿qué es diferir? Posponer. No lo pago ahora, lo pago después. ¿Qué es un programa de diferimiento? Los regímenes que ves en pantalla. El temporal para elaborar, transformar, reparar, o sea, IMEX. Depósito fiscal. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y recinto fiscalizado estratégico. El RFE lo pinta en rojo porque este se acaba de adicionar como un programa de diferimiento. Entonces, ¿cuántos regímenes se consideran de diferimiento? El temporal IMEX, el depósito fiscal, reparar o elaborar en el RFE y el RFE. Entonces tengo 4. El IMEX se considera diferimiento, ojo, es decir, yo no estoy obligado a pagar el IGI, yo solo lo puedo causar y después lo pago. Oye, ¿y cómo que después lo pago? Sí, o sea, la obligación de fondo es que cuando yo importe en temporal, ¿qué le debo de hacer a esa mercancía? No, pues retornarla, sacarla del país, transferirla, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si yo importé en temporal y no pago el impuesto de importación? Solo lo causo. ¿Cómo aparece en pedimento? Forma de pago 5. Oye, tengo 18 meses para retornar, por poner un ejemplo. Estoy en el mes 10 y me dice almacén, producción, proyectos. Oye, ese material ya no se va a retornar, se va a quedar aquí. ¿Qué debo de hacer? Cambiar de régimen, convertir de temporal a definitivo ese material, ¿ok? Entonces tengo que hacer un pedimento F4, cambio de régimen, y ahí pago lo que dejé de pagar. Entonces ahí está el diferimiento. No lo pagué en la entrada, lo pago en el cambio de régimen. Vamos a ver que el diferimiento también va a estar relacionado con los 4 tratados que les mencionaba y ahí está el más importante que es TEMEC. Bueno, ahora, el IMEX, yo les decía hace un rato, sí implica mucho tecnicismo, conocimiento específico del tema, pero también les decía, ojo, si pertenece a la industria automotriz, ahora es más específico. Bueno, el IMEX se ha vuelto más complejo por las distintas opciones de operación que puede caer en tu empresa. El esquema tradicional de IMEX, recuerden, Pitex Maquila en los 90, era así. Una empresa, que es esta IMEX que ven aquí, importa de dónde? No, pues del extranjero. Importa en temporal y retorna a dónde? Pues al extranjero. Entonces, la gran mayoría dijimos dónde están ubicadas, en la frontera norte. Entonces, ojo, pensemos en ese caso de una empresa que está en Tijuana, que está en Ciudad Juárez, que está incluso en Monterrey. Entonces, checa, ¿dónde está el proveedor? Vamos a suponer, así empezó, ¿eh? Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos me mandan una materia prima, yo la importo en temporal a México, fabrico y la mando a Estados Unidos. Entonces hago un IN, importación temporal de insumos, proceso y hago un RT. ¿Ok? Bueno, entonces cuando empezó todo esto, reitero, en los 90, pues obviamente la industria en México era muy diferente. Incluso en México, ¿verdad? Toda la parte de automatización, tecnología, etcétera, pues no era tan importante, salvo a raíz del TEMEC, del Telecan en su momento, el intercambio de tecnología, etcétera. Bueno, entonces imagínate, a lo que me mandaban a hacer era traer polímeros y hacer un tubito de este tamaño. Es lo único que hacía. Entonces mandaba el tubito a Estados Unidos y se acabó. Importo en temporal y retorno. Perfecto. ¿Qué se dieron cuenta en Estados Unidos puntualmente? Que el
fabricante mexicano es bueno, buena mano de obra, más barata, etcétera. Entonces dijeron, oye, ya no me lo mandes a mí. ¿Qué crees? Allá hay otra planta que acaba de abrirse ahora en Ciudad Juárez. Entonces, en lugar de que me la mandes a mí, ellos la van a usar. Sí, pero yo como Pitex Maquila en su momento, yo tengo la obligación de sacarlo del país. Entonces, ¿qué pasaba? Yo importaba en temporal, lo retornaba, o sea, lo sacaba del país y la IMEX 2, que iba a continuar con el proceso del tubo, lo tenía que internar. Lo que le llaman en la frontera la vuelta en U. Entonces yo importo en temporal, lo saco y luego lo internaba la IMEX 2. Y entonces ese costo logístico es una lata, costosísimo, pero bueno, así estaba, porque decía, yo ya no quiero que me lo mandes, ahora se lo mandas a una empresa en Ciudad Juárez para que haga el proceso, pero como yo lo tenía que sacar, lo sacaba y ya la IMEX 2 lo internaba. Se crearon antes de las virtuales un documento que se llamaba constancias de exportación, pero era un formatito que nada más se intercambiaba entre las dos IMEX y pues le metieron unos goles a la otra enormes. Después se crearon los pedimentos virtuales. Entonces, ojo, la IMEX 1 importa en temporal, que es esta, fabrica el tubito, pero en lugar de sacarlo del país, pues solo se lo mando a la IMEX 2 y hago un pedimento virtual de exportación o retorno y la IMEX 2 hace un pedimento de importación. Ya no pagamos en un costo logístico de sacarlo del país. Ajá. Entonces la verdad es que pues un esquema bastante interesante. Vamos a ver ahora que en las virtuales, pues el concepto de materialidad, que cobró mucha relevancia con la reforma a la ley aduanera, pues ya venía para las virtuales desde el 2011, que lo vamos a platicar. Pero bueno, entonces una operación virtual, tal. Luego, oye, ve esta bolita de tu lado izquierdo. Oye, las operaciones virtuales, lo vamos a ver casi siempre, son entre IMEX, armadoras de autos o incluso el RFE. Pero dijeron, oye, ¿qué pasa si hay una empresa en México que no tiene IMEX, que es un proveedor X que hace cajas, pero esas cajas se las quiere entregar a una IMEX que las necesita para meter ahí el producto y sacarlo al extranjero? Pero resulta que esta IMEX es una maquila. Vamos a ponerle, es una empresa que fabrica calzado, que es Steve Madden. Entonces Steve Madden está en Nueva York, tiene una maquila en Guanajuato. Este proveedor nacional de cajas, una caja, una caja para zapato, la fabricó aquí con material nacional o importado en definitiva. Ella no es IMEX. Entonces llega con esta maquiladora que sí es IMEX y le dice, oye, te vendo estas cajas. Y dice la maquiladora, oye, pues están muy bonitas, pero yo soy una maquila, yo no compro. Mi corporativo en Nueva York te puede comprar. Entonces se creó la figura de proveedor nacional bajo operaciones virtuales, donde este proveedor nacional le debe facturar al extranjero con entrega a la IMEX. Entonces, este proveedor nacional no es IMEX, puede serlo. La condición es que el material se lo debe de enajenar en primer lugar a un extranjero y entregarlo a una IMEX. Y ese material debe ser importado en definitiva o debe ser nacional. ¿Ok? Entonces vean, aquí IMEX ya no estamos hablando de traer del extranjero y mandar al extranjero. No, este IMEX se lo puede mandar a otra IMEX. Este IMEX puede recibir de otra IMEX o de un proveedor nacional. O sea, se van ampliando los diferentes escenarios. Y luego para último, soy una Tier One, soy una proveedora directa de un Audi, de un BMW, de un General Motors, donde, pues evidentemente, por lo que vamos a ver, esas armadoras no te van a aceptar un virtual. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un pedimento virtual, yo dije aquí, yo retorno y él importa, la IMEX 2 importa. Y esta IMEX 2 tiene que darle salida en un plazo, vamos a ponerle 6 meses. Entonces, ¿estás de acuerdo que la armadora, pues para llevar el control de infinidad de números de parte para ensamblarlo en un vehículo va a estar imposible? Entonces a las armadoras se les creó un mecanismo especial para no hacer virtuales y que yo, IMEX, que le vendo volantes,
se lo facturo directamente a la armadora a tasa 16% de IVA, ajá, y la armadora me entrega una CTM al mes. Entonces, a través de esta CTM yo sabré qué uso le dio la armadora a las piezas que yo le vendí. Entonces, tengan cuidado. Dependiendo el sector en el que estés, en qué cadena te encuentres, serán las obligaciones a cumplir. Pues imagínate, si yo soy IMEX, traigo del extranjero y mando al extranjero, luego hago virtuales, recibo virtuales, luego soy una Tier 1, tu esquema de operación se multiplica y el conocimiento por ende también. Bueno, solo un comentario. Yo les dije hace un rato las maquilas. Las maquilas, que antes se llamaba decreto maquila, hoy está contemplado dentro del programa IMEX. Entonces yo puedo ser una IMEX que maquila y una IMEX que manufactura. ¿Cómo voy a saber la diferencia entre uno y otro? Para economía no le interesa. Economía a ti te da un programa IMEX porque dices que vas a importar esto en temporal y vas a retornar esto. Se acabó y cumples obviamente los requisitos. A economía le da igual si vas a maquilar o si vas a vender productos. Eso no le importa. Fiscalmente hablando, ojo, fiscalmente hablando, sí hay una diferencia. Porque para efectos fiscales puedo ser sujeto a una tasa específica de pago de ISR, porque soy una maquiladora. Oye, ¿y qué requisitos debo de cubrir para ser considerada una maquiladora? Los ven ahí en pantalla. Desde 181 y 182 de la ley del impuesto sobre la renta. Lo alcanzan a ver ahí. Vamos a encontrar que para efectos de una maquila pura, en primer lugar debe haber pues un contrato de maquila, obviamente, ¿verdad? Debe haber un contrato de maquila donde se dice que esta empresa IMEX va a realizar la actividad a favor de esta empresa, ellos no son los dueños, ellos solamente brindan un servicio o realizan un producto, pero no son dueños. El activo, de hecho, es del extranjero. Ajá, es del extranjero. Y algo importante también, eh, debe haber un contrato, la propiedad de los activos es del extranjero, pudiendo ser una parte del nacional. Y ojo aquí, los ingresos deben de generarse directamente de la maquila, pudiendo hasta en un 10% de esos ingresos de la maquila derivar de otras actividades, como puede ser la venta de scrap, el arrendamiento de inmuebles, etcétera. ¿Ok? Bueno, algo importante, tienen que presentar una declaración que se llama DIEMSE. Y en pedimentos, vean en pantalla, en pedimentos vamos a encontrar aquí lo que la autoridad ahora está tomando mucha relevancia, que es la famosa manifestación de valor electrónica, y vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, vean en pantalla. El método de valoración. El método de valoración cobra mucha relevancia por declarar desde la entrada al país si estás comprando o no los bienes. ¿Ok? Véanlo en pantalla. Entonces, cuando yo soy una maquila e importo en temporal, no soy dueño, importo a consignación, desde aquí, reitero, desde la entrada, el método de valoración no debe ser uno, porque uno quiere decir compra-venta. ¿Qué métodos suelen usar las maquilas? Cualquiera que no sea el uno. ¿Cuál utilizan? No, pues el 2, el 3 o hasta el 6, ¿ok? Pero no el uno. Entonces, señores, muy importante, desde la entrada declarar el método aplicable a la operación, ¿ok? Ahora, en la salida se tiene que declarar el valor agregado, ¿ok? El valor agregado.
Ok, entonces el valor agregado se declara en la salida. Se declara en la salida, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vean un ejemplo de un pedimento, ¿ok? Vean un pedimento de la salida. Vamos a encontrar, aquí por ejemplo viene la cantidad de pantalones que se están retornando. Dice aquí 17,000 piezas, ¿de acuerdo? Viene aquí el identificador PT que vamos a ver más adelante, que es producto terminado. Y luego vamos a ver lo que valen los pantalones, que son, ¿cuánto dice? 306,000. 306,000. Y aquí declaro el valor agregado, que son los 153,000. Este valor agregado, ojo, vean el instructivo de llenado, anexo 22. Dice únicamente cuando se trate de operaciones de maquila, ¿de acuerdo? Solo en esos casos tengo que cumplir los requisitos de maquila, lo que hace un rato mencioné. Y ahí que voy a declarar, pues lo que le voy a cobrar al dueño por haberle fabricado los pantalones. Y si yo no soy maquila, ojo, se debe de dejar vacío. ¿Ok? Entonces vean en pantalla. Aquí que le estoy diciendo a la autoridad, oye, estoy enviando pantalones 17,000, que valen los pantalones 306,000. Aquí dice, pero ¿cuánto estoy cobrándole por haber hecho los pantalones? 153,000. Esto es el ingreso. Esto es lo que la maquila va a recibir. Recordando que dijimos que esto es lo que vende la maquila, el servicio por haber hecho el pantalón. No está vendiendo el pantalón, claro que está retornando el pantalón, pero no está recibiendo en su ingreso 306,000. No, solamente va a recibir 153,000. ¿Ok? Nada más déjenme ver, alguien apuntó aquí un par de preguntas.